Hoy es miércoles, día de reunión, miércoles 16 de julio del año 2025. Vamos a dar inicio a la reunión con la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, a los que pudieran inducirnos en error, que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Segundo, pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que orináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos en urgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Así, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro Dimensiones de la Verdad, Medium, Divaldo Pereira Franco, dictado por el espíritu Juana de Ángeles. Página 62. Beneficio y gratitud. Deslizándose incansablemente, el río no se detiene a examinar las bendiciones que conduce, ni se indica el suelo por donde marcha. Bailando con el aire y el perfume, no pide nada más que la amplitud para esparcirse. Convirtiéndose en alimento, el grano no espera otra dádiva de la vida, sino la trituración. El sol fecundo no escoge sitio alguno para visitar con luz, calor y vida. La lluvia fertilizante no tiene preferencia por donde distribuir vitalidad. Todos cooperan en nombre de la divinidad sin exigencias ni reclamos. Son útiles y prosiguen. Nada esperan, nada imponen. Aquellos que los pueden utilizar se benefician y no recuerdan siquiera los bienes que obtienen con ellos, y ni por eso ellos dejan de producir. Examinando las lecciones sin palabras con que la naturaleza se expresa, puede el hombre con el discernimiento hacer mucho en favor del prójimo, de sí mismo. No digas cuando la ingratitud golpee a tu puerta: nunca más ayudaré a nadie. No exclames cuando la impiedad de tus beneficiarios llegue al reducto de tu hogar: basta. No reclames cuando la soberbia de tus pupilos queme tus manos generosas con las brasas de la maldad que cargan consigo. Y yo, ¿qué les digo? ¿Qué les di todo? No sufras diciendo, cuando el latigazo de aquellos a quienes amas hiere tu devoción: me arrepiento de haberles ayudado. No retribuyas mal por mal, puesto que así vitalizas el propio mal. La noche domina cuando encuentra sombras en su camino, y la enfermedad se propaga cuando se refugia en organismos indefensos. El bien que se hace a alguien es luz que se enciende interiormente. Te agradaría, sí, recoger gratitud, amistad, comprensión. Todos desearíamos saborear los frutos de la gratitud. El árbol, sin embargo, no pregunta quién coge sus frutos, a dónde los lleva, qué pretende hacer con ellos. Es feliz por poder dar y multiplicarse por medio de semilla que, arrojada en cualquier lugar, bendice al nuevo suelo con otras dádivas de alegría. Imita su ejemplo. Tus frutos buenos que produzcan buenos frutos también. Tus nobles tareas que tornen más tarde en tareas superiores. Vive la alegría de hacer, donar, y nunca abrigue la idea de cosechar reconocimiento o gratitud. Gratitud puede ser también pagamento, que tu corazón sea grato sin esperar reconocimiento de nadie. La reencarnación por impositivo de la ley aproxima de ti a quienes
afectos del ayer, adversarios del pasado que te buscan para recibir o para exigir, luciendo vestimentas diferentes sobre espíritus conocidos. Rehaz, o completa la tarea interrumpida o el deber olvidado. El agua del río armoniosa que el sol consume en sorbos de calor tornará el suelo al curso antiguo en forma de lluvia dadivosa. El bien que hagas viajando sin parar en muchos corazones distribuirá luz en un amplio curso y mañana en los caminos sin fin del futuro, aunque no sepas o hayas olvidado, resurgirá más hermoso, más fecundo. Haciendo sol. Más allá de la celda en que te enclaustras, alimentando las victorias de los sufrimientos que creas entre sombras mentales, el trabajo socorrista espera de brazos para accionar la palanca de la oportunidad en favor de otros más necesitados que tú mismo, que no pueden detenerse en los peldaños de la lamentación. Ellos pasan por la vida entre los sollozos y por probaciones a que desde temprano se encuentran vinculados. Mientras tanto, dirás que ellos ya se acostumbraron y que los dolores que te laceran son insoportables. Ciertamente ignoras el dolor de una madre viuda y enferma, sustentando en brazos débiles al hijo misérrimo y hambriento. No sabes del disgusto profundo que experimenta un padre envejecido a quien la tiranía de los hijos arrojó al abandono. Desconoces la marca de la orfandad desde las primeras horas en la calle del desconsuelo en forma de complejos y resentimientos malsanos. Desconoces los puñales invisibles de los dolores morales que despedazan el corazón y mil otros angustiantes golpes con que el pasado culpable pone en el presente a los infractores de la ley. Ameniza tus probaciones ayudando a otros que están bajo la dolorosa cruz de probaciones sin par. Hay hambre de amor cerca de tu lecho de quejas. Levántate de la inercia a que te vinculas sin pensarlo y acciona la máquina de la beneficencia. La palabra de acogimiento fraternal que diriges a alguien es rayos del sol en la dirección de la vida. La reprimenda que silencias se convierte en reservas de piedad en tu propio favor. Todos somos imperfectos en lucha titánica por la ascensión a los páramos de la luz. ¿Cuántos bienes se demoran encerrados en tus manos y cuántas oportunidades pierdes improductivas? Acompaña el viaje de la semilla en transformaciones incesantes hasta una nueva simiente. Sigue la jornada de una moneda perdida en la ociosidad de tu cofre y consigna los bienes que puede distribuir cuando está dirigida por los poderes de la caridad. Aplica el minuto de reposo indebido e innecesario edificando algo bueno en alguien o para alguien, y las noches de desasosiego fulgirán con el centello de las estrellas de tu esfuerzo aclarando caminos. Muchos dolores son hijos de la ociosidad, diversos males descienden de la ignorancia de los males reales, múltiples enfermedades se desarrollan en la madre de la inutilidad. Vidas vacías son columnas bellas y decoradas sin base ni utilidad, dispensables y frágiles. La autopiedad puede ser comparada a la hiedra constringente que despedaza la grieta en que se apoya. Allá afuera, más allá de la celda de tu aislamiento, está haciendo el sol, y Jesús, hoy como otrora, olvidado de sí mismo y de las ingratitudes de los hombres y del mundo, está reuniendo corazones para la labranza del amor. Déjate inundar por el poderoso mensaje de luz y vencerás a las sombras del pesimismo y de la nostalgia que te vencen despiadadamente, haciéndote entender por qué, para quien ama, siempre está haciendo sol. Con paciencia y paz. Rebeldía va adueñándose de tu mente al considerar que tus más sanos consejos no son aceptados por aquellos a quienes te aficionas y procuras ayudar. Argumentos con seguridad unido a la lógica, y a pesar de ello, los más íntimos te parecen distanciados de cualquier programa de elevación, avanzando discolos hasta los ruinosos caminos de la criminalidad a la que vinculan. Antes, cuando ignorabas el testamento cristiano en las directivas con que el espiritismo te orienta, abrigabas el deseo de renovación segura y estable que ofreciese
base a la paz interior con clima ameno de confianza en las disposiciones superiores. Hoy, esclarecido por convicciones felices, deseas exponer y esclarecer facultando oportunidades igualmente venturosas a los elegidos de tu afecto. Sin embargo, actúas mal al dejarte consumir por la inquietud ante la rebeldía de ellos. El suelo estéril, impenetrable al agua y a los fertilizantes, manteniéndose calcinado e infeliz, el arroyuelo débil que no se une al río generoso se escalda y desaparece. La corriente que desdeña las fuentes de las márgenes del propio curso está condenada a la desaparición. La rebeldía como la presunción ya caracteriza la infelicidad de quien las conduce. Hay ocasiones propias para sembrar. La oportunidad exacta te brindará la productiva acción para la siembra de la verdad. Evita el peso de la ira en el servicio de esclarecimiento o en cualquier otra circunstancia. La cólera divina es configuración meramente humana que no corresponde a la verdad. Quien desea ayudar en el despertar de espíritus, porfía creando ambientes de luz, reconociendo que el tiempo es el gran profesor de los desatentos. Muchas veces el maestro no fue escuchado por aquellos a quienes mucho amó, los que convivieron en el círculo de su afecto por más de 3 años, cercados de cariño y envueltos en la esfera de su inefable devoción, testimoniaron conocerlo poco, casi nada, entendiendo de sus lecciones. Empero, él comprendía que los que no lo recibían ya estaban punidos y de ellos se apiadaba. Desdeñar la luz y huir de su contribución valiosa es candidatura a la enfermedad y a la muerte. Los que desdeñan el baño purificador de la palabra de vida empalidecen las posibilidades de redención y libertad real. El Evangelio nos dice que los suyos no lo recibieron. Sin embargo, él siempre recibió a todos, estando a disposición de todos. Entre los que lo buscaban estaban hombres y mujeres de renombrada posición y de los más escondidos antros de las ciudades. Muchos se disputaban el recibirlo en sus casas y tenerlo en sus mesas, tal vez para beneficiarse de la notoriedad de él o para conocerlo de cerca. Incansable, empero, se demoró en servicio en cuanto era tiempo, sin reclamar ni transigir con aquellos que no lo querían, ni lo escuchaban, ni lo recibían. El servicio de él no hay otra conducta a adoptar que no sea aprendido con él la lección de su conducta. Los que ahora no pueden avanzar contigo, lo harán después. Propíciales terreno y prosigue marchando, abriendo rutas de seguridad entre las dificultades. El valor del mensaje que conduces con donación de la propia vida es tesoro que, enriqueciéndote de la luz del discernimiento, hará de ti un emisario de la paciencia y de la paz, sin campo para que se propaguen las sombras de la rebeldía o de la ira. Desesperación injustificable. Piensas, acepte, confiante, la fe y la lucha me parece más ruda, la fatiga me sigue y la desesperación me cercena. Tengo la impresión de que las fuerzas tiranizantes me amedrentan, complaciéndose con mis tormentos. ¿Analizas? Abraza el cristianismo redivivo en el espiritismo, guardando la esperanza de que una vez esclarecido, reposaría y edificado por el conocimiento vivir en paz. Mientras tanto, con la ampliación del saber me parece que problemas con los cuales yo no contaba surgen multiplicados y los sinsabores señalan 1000 horas. Comentas, ¿qué ocurre conmigo? No deseaba mejoras económicas al aceptar la doctrina renovadora, pero me sorprendo con tantos fracasos. No aguardaba un paraíso entre los compañeros más, porque tamaña animosidad. Deduces, desisto. Esa es la solución, tal vez, quién sabe. Imaginas, yo esté dejándome consumir por el exceso de ideal. Veo a otros compañeros con aires felices, bien dispuestos, joviales. Algo conmigo no va bien. Sí, algo está equivocado. La conclusión a que arribaste. Todo compromiso elevado exige esfuerzo en el emprendimiento, lucha en la ejecución, fuerza en el ideal. Quien pretende disfrutar antes de producir conserva infantilidad mental. El hombre viejo, para despojarse del manto característico, solo lo logra tras una gran revolución íntima. El pasado de cada espíritu en lucha en la tierra es todo un cúmulo de
escombros que debe retirar para construir, reparar. En cuanto alguien se demora en el charco pestilente, se acostumbra a la emanación de la podredumbre. El horizonte visual es mayor, cuanto más alto lo contemplamos, es pues comprensible que, deseoso de una vida mejor, sean concedidas tus posibilidades actuales las luchas redentoras para más elevados vuelos. Con las percepciones espirituales desarrolladas y sintonizadas con las esferas de la luz, tus enemigos, desencarnados en la retaguardia, redoblan la vigilancia junto a tus movimientos y, excitados ante la perspectiva de perder el comensal de antiguas locuras, se arrojan desordenadamente, dispuestos a todo. Ora, persiste, estudia y ama. La oración te elevará más allá de las sombras densas, la persistencia redoblará tus fuerzas, el estudio dilatará tu facultad de discernir y el amor te concederá los laureles de la paz, ofreciéndote los tesoros inalienables de la felicidad sin mácula. En el libro de los espíritus, Allan Kardec, el embajador de las cortes celestes, registró: bajo la influencia de las ideas carnales, el hombre en la tierra solo ve de las pruebas el lado penoso. La vida espiritual, sin embargo, compara esos goces fugaces y groseros con la inalterable felicidad que le es dado entrever, y desde luego ninguna impresión más la causan los pasajeros sufrimientos terrenos. No es posible, en el estado de imperfección en que se encuentra, gozar de una vida exenta de amarguras. Lo percibe, y precisamente para llegar a disfrutarla es que trata de mejorar. Terapéutica espírita. Detente en el torbellino que te desequilibra. Meditación es combustible precioso que mantiene el vigor moral. Emerge de las arenas movedizas y seductoras de las atracciones fáciles y medita en las responsabilidades morales que tienes entre manos. Meditación es dínamo poderoso que moviliza la máquina de la acción. Retrásate en el camino de inquietudes por donde marchan tus pies y haz un examen de tus actos, demorándote un poco en meditación. Meditación es terapia que ofrece paz. Olvida sombras y pesadillas y antes de reiniciar las tareas que anhelas, déjate estar algún tiempo en meditación. Meditación es amiga fiel que corrige con bondad y aclara con humildad. Si deseas realmente un método suficiente para ser mantenido el alto índice de productividad, evitando fracasos continuos o errores constantes, elige la meditación como hábito saludable de tu vida. El cristiano, y en particular el espírita, tiene necesidad de meditar como de orar, por cuanto si la vigilancia trasciende de la meditación, esta es la consecuencia de ella. Creíste estar solo y por eso sufres. Medita y verificarás que existen otros corazones solitarios a tu lado. Levántate, visítalos y llévateles el mensaje espírita. ¿Te consideras enfermo y quebrantado? Caminando sin apoyo, medita y encontrarás próximos a ti sufrientes más atormentados, contemplando en ti la felicidad que dices no poseer. Dirígete a ellos y ofrécele la fraternidad que puedes sorber en las lecciones espíritas. Aceptas como hecho consumado tu falta de suerte en lo referente a las actividades comunes a todos los hombres. Medita y lograrás ver corazones vencidos que envidian tu sonrisa y la fortuna que afirmas no tener. Amplía hasta ellos la comprensión espírita. Si meditas, descubrirás que la tierra es un inmenso hospital de almas más sufrientes que la tuya y que, con los recursos de la terapéutica espírita, podrás operar valiosas contribuciones en favor de ellas, constatando la exactitud de la máxima evangélica. Más le será dado a quien más dé, porque al ayudar te sentirás también ayudado. Haz un pequeño curso de espiritismo en casa para ti mismo, estudiando la codificación. Aplica pases, ofrece agua magnetizada, concede palabras de aliento, frecuenta servicios de desobsesión, despierta la vida espírita dentro de ti mismo y meditando para actuar con acierto. Disfrutarás la felicidad perfecta que ambicionas, porque meditar en el bien es comenzar a usufructuar el bien desde ahora mismo. Justicia en nosotros mismos. Transiten al margen de la conciencia
con los centros de la lucidez nublados, viviendo trágicos espectáculos íntimos que remontan al pasado. Pasan por la vida física hibernados espiritualmente, se autoflagelan inaptos para la libertad, están hipnotizados. Las experiencias vividas en la erraticidad se imprimieron en el perispíritu vigorosamente y renacieron bajo el imperio coercitivo de las evocaciones. Se apegan a las ideas extravagantes que vibran en sus centros mentales. En semitrance se enmarañan día a día más fuertemente en las cuerdas del desequilibrio, se momifican en espíritu, son dignos de compasión, están en el hogar, en los lugares de trabajo, en las calles, en todas partes. Creyeron en el poder de la posesión, vilipendiaron a la justicia, burlándose de la verdad. Vivieron para sí mismos, destruyendo esperanzas ajenas, despedazando ajenas aspiraciones. Durmieron mientras estaban en la carne, en la inconsciencia con relación a la verdad, endureciendo los sentimientos, congelando el corazón. Renacieron prisioneros de sí mismos después de las aflictivas puniciones vividas antes de la cuna. Por eso mismo hay más hipnosis entre desencarnado y encarnado de lo que piensan en la tierra los hombres. Disciplina el sentimiento para conducir con equilibrio lo que tienes. Corrige la ambición a fin de disfrutar ampliamente lo que posees. Respeta el derecho ajeno ante el propio derecho. Medita en la transitoriedad del vehículo carnal que te conduce, aplicando las reglas de la conducta recta en la vida diaria, teniendo presente que nada pasa ignorado, a la conciencia individual que representa la conciencia divina en nosotros. El patrimonio mental registra todos sus actos, aspiraciones y cuidados. Engañarás pasando desapercibido delante de todos y desnudo ante ti mismo. Acondiciona el corazón, armoniza el pensamiento, acepta la dificultad, haz el bien que puedas, diseminando optimismo y entusiasmo aunque lluevan sobre tu cabeza incomprensiones y burlas. Los vivos muertos no te comprenderán, los hipnotizados no alcanzarán tus esfuerzos, los hibernados estarán mentalmente distantes, los atormentados se demorarán aquí, los precipitados no tendrán tiempo. Muchos querrán estrujarte en el ansia loco de proseguir buscando la nada. Prosigue tú con el espíritu alentado, alentando. El corazón amante, amando, vivo y actuante, para la vida inmortal, a pesar de las sombras y de todo, bañado y revigorizado íntimamente por el sol del amor total. En el Génesis, el bienaventurado codificador informa que el renacimiento en la carne no significa punición para el espíritu, conforme piensan algunos, sino una condición inherente a la inferioridad del espíritu y un medio para proteger. Mientras tanto, aquellos que recomienzan desde la cuna bajo el entorpecimiento moral y se sumergen más tarde en el desaliño, victimados por hipnosis espirituales inferiores, están siendo punidos por la propia conciencia, ligada a los débitos que siguen al alma como la sombra acompaña al cuerpo a donde va. Vive pues mentalmente en elevación y sabiduría, atesorando amor y bondad por cuanto si el reino de Dios, como predicó Jesús, está dentro de nosotros. La manifestación de la justicia como correctivo a nuestros crímenes se demora igualmente con nosotros y en nosotros, muertos y muertos. Todas las civilizaciones de la antigüedad oriental tributaban a los antepasados y a los muertos en general expresivo culto de respeto y cariño, y hasta las pirámides de Egipto nos presentan el significado de las ceremonias que rodeaban a las exequias fúnebres inscritos en las piedras o registrados en las páginas del libro de los muertos. En Grecia, como en Roma, las almas de los muertos merecían las más altas consideraciones y no fueron pocas las veces que los historiadores nos hablan de los coloquios habidos entre los que transpusieron los límites del túmulo y los reencarnados en la retaguardia física. Mientras tanto, con Jesús, las consideraciones que eran debidas a los desencarnados perdieron toda y cualquier significación, ocupando estos el lugar que le es propio en la condición de espíritus inmortales y atestiguando la configuración inmortalista de ellos. Varias veces el rabí los atendió, manteniendo expresivo intercambio y fraterno de esclarecimiento y socorro con ellos. En los tiempos modernos o en el pasado, en todas las dimensiones de la historia se manifiestan
hechos comprobatorios de la continuidad de la vida después de la disyunción carnal. El espiritismo a su vez vino a ofrecer el testimonio elocuente de la inmortalidad, brindando experiencias valiosas para la dignificación del hombre a la luz de las enseñanzas sórdidas en la boca de los inmortales. Y la muerte no significa más que vehículo para los horizontes sin fin de la vida verdadera. Entre tanto, es necesario considerar a muertos y muertos. No todos los que viven en la carne son vivos, ni tampoco los considerados muertos son muertos. Algunos viven, es cierto, pero pocos están vivos para la vida. No importa la condición social en que te encuentres. Unos deambulan ilustres y a pesar de la indumentaria carnal, cadaverizados por el egoísmo, otros transcurren bien acondicionados, momificados por el orgullo. Otros más pasan superficiales e inermes ante la acción corruptora de la impudicia. Algunos se movilizan hipnotizados por el placer a él entregados. Diversos aparecen inertes, aprisionados en la indignidad. Otros tantos resbalaron, dominados por el topor del gozo animalizante. Varios transitan aligerados, abrazando a la codicia. Un gran número se constituye de presuntuosos, descomponiéndose en el ocio a que se entregan. Todos ellos muertos a pesar de estar en el cuerpo físico. Y están aquellos que, considerados muertos, continúan vivos, muertos que están levantando las bases morales de la sociedad bajo el influjo de la misericordia de Jesús Cristo, el excelso triunfador de la muerte. Muertos que aman y retornan en el cautiverio de la carne para que sus voces hablen sobre la vida. Muertos que sufren y vuelven para anunciar agónicas las sorpresas que experimentaron después de la travesía. Muertos que trabajan y tienden los brazos incorpóreos en la dirección del dolor ajeno y socorren. Muertos que dilatan el reino de amor y benignidad en los corazones y en los espíritus al imperio del clamor de la verdad. Sí, muertos y muertos. Los primeros están a tu lado en todas partes y los ves, hablan contigo y los escuchas, los examinas de cerca usando las luces con que la doctrina espírita aclara tu discernimiento. Los segundos también están a tu lado en todas partes, aunque no siempre los veas, y hablando contigo no los escuchas. Aquellos son los llamados vivos y actuantes, en cuanto que estos últimos obstinadamente son considerados muertos. Medita. Considerando tu propia situación frente a las enseñanzas del espiritismo cristiano, examina cómo vives, cómo actúas, qué pretendes. Si en verdad eres del grupo que vive caminando para la vida, no te detengas en el charco de las lamentaciones ni te pares en el pozo oscuro de la rebeldía. Quiebra las cadenas que te unen al error, aprovecha la preciosa gema de la oportunidad y tórnate actuante instrumento de esos muertos diligentes en quienes crees, a quienes amas, de quienes te habla el mensaje espiritista, ofreciendo la contribución valiosa de tu esfuerzo para que también tú, después de la muerte, seas uno de esos inalcanzables muertos. Caridad anticipada. Llanto espontáneo. Brilla en tus ojos ante los pequeñitos que pasan envueltos en los paños de la miseria. Compunción legítima señala tu emotividad al examinar la grave expresión de los enfermos en las casas hospitalarias. Angustia aflictiva se adueña de tu mente cuando contemplas a los atormentados de la vía pública o a los que enloquecieron bajo el yugo de perturbadores desencarnados. Inquietud real te envuelve cuando consideras los problemas futuros frente a los desequilibrios sociales y morales del presente. Los pesares sobrecargan las sombras agónicas, las esperanzas que antes coloreaban tus aspiraciones delante de los caídos de la vía pública a merced de la noche y del tiempo. Comentas dolorido las imposiciones lamentables del momento que pasa, relacionando inquietudes y anhelos en el alma azotada del pueblo. Y recuerdas a las madres afligidas y hambrientas, huérfanos olvidados en la escuela, despiadada del malandraje, hombres y mujeres entregados al sabor de la mendicidad y verdaderos aglomerados de obsesados y locos, en fiesta de sufrimientos atroces sin nadie, sin oportunidades al desamparo. Oras es verdad, convirtiendo el pensamiento en angélicos y suplicante, intercediendo junto a los divinos oídos por ellos, apiadado de ellos, llorando de emoción por ellos. Mientras tanto, puedes y debes hacer algo más aún en favor de ellos. Si estos que se encuentran caídos y aparentemente vencidos no se pueden levantar para recibir tu auxilio, convierte
Tus emociones en actos se aplica la caridad antes de la caída en favor de otros que llegarán si tú no te anticipas hasta donde ellos están. Enciende la lámpara del alfabeto en la mente oscura de un pequeño y él podrá descubrir el cosmos y todas las cosas que en él existen. Caridad antes que él se pervierta. Adorna las manos con las bagatelas de tu exceso transformadas en panes y asistencias socorristas, y muchos cuerpos revitalizados levantarán edificios de felicidad en la tierra. Claridad antes que la enfermedad los arroje y anule. Dilata los recursos de la doctrina espírita, iluminando mentes inquietantes, y ellas podrán elevarse al infinito bañado de luz. Caridad antes que la locura las desvaríe. Ejercita la bondad en todo lugar, repartiendo migajas de amor como moneda de ternura, e impedirás que el futuro se entenebrezca al impacto de la herencia bastarda del mal. Caridad antes que la noche moral se abata, tornando todo en caos y tinieblas. Acciona el impulso valioso del sustento al débil en la intimidad doméstica, y él se levantará coronado de vigor para la conjugación del bien. Caridad antes que la flaqueza y el abandono lo disminuyan delante de él mismo. Antes que nada, caridad. Sí, caridad antes, por el socorro que se demora en discusión y programas, siempre llega tarde a aquel que hay que socorrer. Caridad antes que el abismo recoja miembros y cuerpos, almas y mentes, devorándolo todo con fauces enormes y voraces. Se arrastran contigo aquí en el hogar y allí en la calle, multitudes de mutilados espirituales esperando que un par de ojos vigilantes, como estrellas en noche oscura, los liberte en las fortunas de la comprensión. Guarda el mensaje espírita en la mente, abrigándolo en el corazón, y él se demorará por tus brazos en favor del mundo como remedio benéfico y recurso libertador. Allan Kardec, recomendando la necesidad imperiosa del estudio y el esclarecimiento inspirado por los mensajeros del mundo trascendente, fue dirigido por Jesús al preceptuar que el hombre nace, vive, muere, renace aún y progresa siempre. Sin embargo, pese a esa jornada evolutiva, solo a través de la conjunción de la caridad en el esfuerzo incesante se liberta y salva. Es por esa razón que el lema "fuera de la caridad no hay salvación" es línea directriz para todo hombre en todo lugar, siempre e incesantemente, como corolario de cualquier normativa religiosa. Acentuemos y experimentemos de ese modo la práctica de la caridad siempre. Sin embargo, no olvidemos caridad antes. Compromiso y rescate. Estás en la tierra reparando. Rectificación íntima con recuperación externa, condicionamiento personal y armonía generalizada. En cada madrugada dorada tienes un renacimiento y contigo una nueva oportunidad de servir y renovarte en el irremediable compromiso con la vida. Cada día de experiencia es significativa lección que como bendición no puedes ignorar. Error de la víspera, aprendizaje de la fecha. Como no es justo consumir el tiempo en arrepentimiento desconcertante o en inventariar errores, tampoco es justificable ignorar la propia imprevisión con el pretexto de indiferencia. El error o lo que pasa por tal, dejado a la aventura sin el debido tratamiento, puede ser comparado a la materia en descomposición dominada por la helmintiasis, exhalando miasmas, sufrimiento y enfermedad en cualquier lugar y también contigo. Corrígete ahora y ajústate de inmediato. Mañana el sol será el mismo mensajero de la luz, pero las circunstancias, personas y cosas estarán diferentes, y tú también. La vida se desenvuelve en ciclos perfectos y armoniosos. Este grano germina dentro de un periodo. Ese embrión necesita de una etapa completa para presentarse. Hay orden en el universo. El sol en la Vía Láctea, la hematina con la composición de la sangre. Desequilibrio también es sinónimo de caos, pieza gastada, implemento a sustituir, equívoco constatado, reparación próxima. Desconsideración al orden puede denominarse rebeldía pasible de punición. La herramienta en abandono pierde la eficacia, el instrumento en un excesivo gasta la precisión indispensable cooperar con el curso del progreso. Retornar para recomponer, punición al crimen que es corrección al criminal, ley y justicia. Considerando la propia imperfección, firma el compromiso interior de no repetir engaños ni reincidir en la criminalidad. Despierto
a los paisajes superiores de la existencia, examina lo que pretendes, cómo pretendes, hasta dónde pretendes ir. Sin decisión bien delineada, las actitudes son siempre oscilantes y débiles. Quien se encuentra interesado en la solución de las graves y aflictivos problemas que angustian al hombre, resuelve avanzar decidido, borrando el pasado con el claro sol del trabajo realizador del presente, sin tibieza, por cuanto verifica en sí mismo que sólo la rectitud ofrece un medio seguro para una conciencia tranquila. Paz por el trabajo. La serenidad y la dulzura de las narrativas evangélicas arrullan tu corazón con la melodía consoladora de la esperanza, cuando compulsas el compendio de las inolvidables enseñanzas, sabiduría y coherencia brillan en tu mente, lenificando ulceraciones del sentimiento a medida que trabas relaciones con los conceptos espíritas en la codificación cartesiana. Hechos y lecciones fluyen en las experiencias mediúnicas de las que participas, narrando en cuadros vivos la vida victoriosa después del desgaste celular. El conocimiento de las explicaciones cristianas ofrece material expresivo para depuradas meditaciones, empero, comparadas a las explicaciones de los espíritus y a las conclusiones de Allan Kardec, adquieren actualidad, completando el esquema de las indagaciones intelectuales que te mantenían en dudas destructoras con relación a la fe religiosa. Pensando profundamente, aún considerando la estructura de tu convicción espírita, te dejas arrastrar por inquietudes que te afligen. Dices que oras, pero que no recibes respuestas al pedido emitido en la oración. Afirmas que confías en la protección de los espíritus felices y consignas dificultades, luchas, aflicciones por el camino como si ellos no te escuchasen. Aclaras que actúas con amor cristiano y aplicas la directiva de la caridad en tus hechos, y a pesar de ello tropiezas con personas ingratas, repulsivas, vengadoras. Dispones de los recursos psicoterápicos que el espiritismo ofrece y los aplicas en favor de muchos, mientras tanto no recibes comprensión ni amistad. Interrogas con desaliento: ¿qué ocurre? Compulsa con ojos de ver el Evangelio, estudia con mente de entender la sabiduría espírita, escucha con oído de oír las enseñanzas mediúnicas y comprenderás que la función de todos esos aprendizajes es ayudarte en el crecimiento espiritual, dándote libertad mental y amplitud de miras morales para que sirvan mejor, ayudes más, ames con mayor seguridad. La oración no puede ser producida de la condición de pedido o lisonja vulgar. A los espíritus puros no podrás someterlos a la situación de auxiliares comunes, haciéndoles descender de la posición de instructores sabios a la de operarios de las tareas que te corresponden. Dificultad y dolencia, aflicción y lucha son accidentes inevitables de la experiencia evolutiva. Es incidiendo en ellos, superándolos y repartiéndolos, que el espíritu forja su invulnerabilidad. Las pepitas encontradas en las corrientes de agua indican la mina de donde proceden, informando al trabajador especializado dónde se encuentra el filón que debe ser buscado en la intimidad de la tierra a conquistar. El árbol altanero de constitución resistente sugiere utilidades que tan solo después del trabajo arduo llena la función a que lo destinaron. El bloque de granito duro se impone, voluminoso, para después de ser golpeado y vencido por instrumentos hábiles, convertirse en adorno deslumbrante o base vigorosa. Trabajar el espíritu en servicio que debemos imponernos, teniendo presente nuestra inferioridad actual. Repetir lecciones vivas en las cartillas de la experiencia es un aprendizaje que no podemos dispensarnos. Einstein, a pesar de haber sido reprobado 3 veces consecutivas en matemáticas, alcanzó la más alta dimensión en la Tierra en el conocimiento de la física. Verdi, fracasado en música 3 veces seguidas, logró la consagración mundial tras esfuerzos ingentes. Ningún triunfo es de fácil acceso. Aquellos que hoy alcanzan esta o aquella victoria, este o aquel triunfo, comenzaron antes del amor. No desistas de la tarea de producir o armonizar en el bien, solo porque el tóxico del desánimo te envuelve o debilita. Recomienza con nueva alegría, retempera el ánimo, enjuga el sudor, reedifica. Frente a la turba que, acompañado al maestro con el pretexto de absorber las lecciones, se candidataba a la ociosidad, el divino instructor explicó, solícito y claro: mi padre trabaja hasta hoy y yo también.
esclareciéndonos que la victoria sobre nosotros mismos es consecuencia natural de nuestro esfuerzo y que la corona de la paz reposa sobre nuestra cabeza solo después de mucha renuncia y humildad en la senda del trabajo. Personas, opiniones y nosotros. Reflexionas ensimismado con el espíritu inquieto. Nunca pensé que me sucedieran tales aflicciones. Lamentas, angustiado, conjecturando. Esperaba ingratitudes ciertamente, pero sin embargo, no de quien las recibí. Murmuras, cansado con el corazón destrozado, hasta cuando mantendrán opiniones injustas y rigurosas contra mí. Consideras herido pensando, ¿cómo son despiadadas las personas que me combaten? Ni siquiera se preocupan con saber si realmente actué como dicen que actué. Evocas con los ojos húmedos todos los lances dolorosos. Cambiaron de opinión mis amigos con la misma rapidez con que formularon opiniones anteriores. Lamentas, humillado, monologando, expulsado del afecto de tantas personas y maltratado por la opinión de quienes tanto amé. Sufriendo los recuerdos, abrigando pensamientos de unión inmediata, olvidando que la enfermedad, para batirse en retirada, exige tiempo que faculte al organismo afectado al resarcimiento y la readaptación. Y conserva la espina que te arrojaron como lámina clavada en los tejidos útiles del alma, pese a aceptarlo como necesario, haciéndote expiar. Sin quererlo, aspiras el opio de la ingratitud de cuantos te amargaron y te dejas ensombrecer por las opiniones de ellos, como si no fuese lo que eres, sino lo que ellos dicen. Personas y opiniones son circunstancias transitorias en las realidades legítimas de la vida. Aquellas que están en lugar destacado y que te dejaron al margen no perdieron el valor ni te disminuyeron. Las opiniones de ellas, aunque algunas veces valiosas, reflejan en otras circunstancias estados emocionales pasajeros que el tiempo afirmará o alterará. Mientras tanto, nosotros somos los que vivimos íntimamente frente a la conciencia. Somos oportunidades en nosotros mismos de hacer y rehacer, prosiguiendo resueltos y sin temores en el ideal que elegimos como meta esencial de la existencia. Por eso, no podemos detenernos en las evocaciones negativas, recogiendo limitaciones, respondiendo a los golpes de la inferioridad de las personas y sus opiniones. Destinados a la luz imperecedera, aguardamos el destino sublime de la vida real. Esteban, el cristiano inolvidable, perseguido por Saulo, a quien respetaba, no disminuyó el ardor de la fe pese a las pedradas que le robaron la vida física. Después Pablo, valeroso, no entibió su devoción y la fidelidad a Jesús a pesar del abandono a que fue relegado por el propio Padre y de las persecuciones innumerables que enfrentó. Francisco de Asís, el santo del amor, llevado al tribunal por su progenitor, se cubrió de alegría y despreciado por todos, salió entonando su himno de excelsa fraternidad. Vicente de Paúl, rechazado en sus ideales de caridad, a que se entregaba, redobló los esfuerzos en la ingente labor de ayudar sin desconsuelo. Tomás Campanella, pese a estar preso durante 27 años, no abandonó las convicciones que lo condujeron a la cárcel. Juan Hus, expulsado del suelo patrio y perseguido sin piedad, mantuvo hasta la muerte los ideales de fe que sustentara, aún siendo quemado vivo. Bernardo Palissy, encarcelado en la Bastilla como hugonote, no se arrepintió de las bendiciones con que su genio enriqueciera a la sociedad. Paracelso, sin amigos, entre amarguras innumerables, continuó las experiencias con que favoreció la cultura hermética de su tiempo. Apóstoles y mártires, héroes de la fe y filósofos, científicos y pensadores de alto jaez, bebieron el cáliz de excrementos de la impiedad de las personas, sufriendo sus opiniones deprimentes, mientras tanto, fieles a ellos mismos y a los ideales que sustentaban. Con relación al espiritismo y cuanto les son fieles, el fenómeno no es diferente. La doctrina que actualiza el mensaje cristiano, trayendo como rumbo de salvación la noble conducta evangélica, no podía quedar incomune a las deficiencias de los hombres, empero en la imposibilidad de adulterar o corromper sus enseñanzas por ser doctrina de los espíritus, se vuelven contra nosotros encarnados o desencarnados, aliados a mentes con los cuales sintonizan en la tierra o en la erraticidad, utilizando los recursos de que disponen. No te aflijas, no te dejes abatir.
El espiritismo que hoy dirige el tesoro de tu reencarnación es puro y noble como la luz. Báñate con su limpidez y claridad. Fuiste convidado a la función de carta presentación, expresa en actos el mensaje que conduces olvidando persecuciones y desdichas por imposición de la propia tarea. Jesús, el incomparable modelo y guía nuestro, sin considerar a las personas y opiniones del tiempo en que estuvo en la tierra, se atuvo al desempeño del sublime deber de amar y servir, convidando no tan solo a los que eran tenidos por puros y nobles, de todos conocidos por el valor de que se encontraban investidos, sino principalmente a aquellos que, arrepintiéndose del mal practicado, al ingresar en las filas de la buena nueva, promovieron alegría en el reino de los cielos, gracias a la condición anterior en que vivían, ahora en la saludable alteración en las líneas superiores de las enseñanzas de él, sutiles y peligrosos. En la ira se encuentra la generatriz de muchos males. Ampararla significa abrir la compuerta del desequilibrio para que se instalen enfermedades de difícil erradicación. Comúnmente el crimen se origina en el pensamiento que se consume en la indisciplina. La obsesión se instala a través de las ideas infelices que surgen como bagatelas mentales. Cólera ahora, inflexión más tarde y locura después son enemigos sutiles y peligrosos que te acechan en forma de insignificantes perturbaciones. El pensamiento es fuente poderosa, dirigido por el Evangelio, vierte luz purificadora, sin orientación se transforma en corriente destructora. Dice el Maestro, donde esté el tesoro, ahí estará el corazón. El tipo de ansia mental que abrigamos se transforma en claustro que nos aprisiona. Por esa razón, el mensaje del excelso instructor es todo de renunciamiento y liberación. Renuncia a los atractivos desconcertantes con liberación de los deseos. Desapego al personalismo e independencia de acción del bien operando. Disciplina de la mente con discernimiento de la voluntad. Abnegación en el servicio con incorruptible devoción al deber. En un momento de desajustes de toda naturaleza como el que se respira en la tierra, la preservación de la paz es tarea ardua, considerando que las actividades se mercantilizan, haciendo que hasta el cristiano decidido sienta el tormento de las remuneraciones de los sueldos, de las recompensas de los pagamentos. Entre tanto, hay en la esfera de acción cristiana espiritista el noble salario del sudor y la consideración recompensa del placer por el servicio realizado. Teniendo en cuenta el impositivo inmortalista y el destino sublime a todo reservado, olvidemos disgustos y quejas, abandonando las viejas exigencias del dinero y resueltos ante los objetivos más elevados de la reencarnación, distribuyamos optimismo donde estemos. El árbol frondoso ignora su procedencia. La mariposa colorida no sabe que se arrastró por el suelo. La fuente transparente olvida el lodo que le sirve de apoyo. Nacidos de la luz, demandamos la luz divina. Predestinados a la felicidad plena, avanzamos por la corriente de la evolución con el pensamiento puesto en el puerto de llegada. Conservamos la salud de la mente y del cuerpo, preservándolos de las embestidas del mal. El vidrio que filtra la luz del sol es responsable por la proyección del rayo de luz, tanto cuanto el espejo que refleja la imagen. Aseo o suciedad son problemas del instrumento. Mantengamos la serenidad y nuestra paz se compartirá con todos. No fueron pocas las veces que tras el vocerío y el entusiasmo de la multitud saciada, el Señor Jesús se refugiaba en el silencio de la oración, procurando sintonizar con el Padre y reencontrarse consigo mismo para restablecer, reabastecido de amor, retornar el rebaño aturdido en equilibrio de actitud y serenidad de espíritu. Haz también lo mismo buscando la soledad de la oración en el silencio del alma cuando esos peligros sutiles te angustien o te aturdan a fin de poder retornar al trabajo renovado y calmo. Transeúntes. Desearías ser como ellos. Marchan contigo produciendo en alta escala con la liviandad de quien ignora el tesoro que dispone. Unos hablan y el calor de las ovaciones que reciben los desatan en amplias y festivas sonrisas que te encantan. Otros escriben y las monedas de la admiración que llegan a tus manos se convierten en adornos brillantes que te fascinan. Algunos recuperan la salud del prójimo enfermo con aplicación de pases y el respeto de que se sienten distinguidos te emociona.
Muchos escuchan orientación segura y son clasificados como seres especiales, presentándose como si fueran despertando envidia. Diversos ven hombres que viven más allá de la esfera física y son homenajeados por el cariño de todos en cuanto te estremeces de angustia. Varios materializan a desencarnados y recogen los brillantes de la admiración general que te deslumbra. Otros aún realizan prodigios cercados de consideración y de loas en febril regocijo que te enorgullece. Y te agradaría si ser medio, empero igual a ellos. Consignas algo decepcionado, que tus posibilidades mediúmnicas son escasas, dudosas, dejándote algo confuso en muchas circunstancias. Las entidades que utilizan tus recursos consideras son tan enfermas y perturbadas como tú mismo. Nada dice ni realizan de original que se constituya en novedad. Se refieren a acontecimientos triviales reportándose al dolor, a la miseria, a la decepción de que se encuentran poseídos. Ni palabras candentes, ni páginas brillantes, ni recuperaciones orgánicas sorprendentes, ni informaciones resonantes, ni visiones celestes, ni ectoplasmías atrayentes. Solamente se refieren a la necesidad de renovación y de trabajo. Aparte de ellos, los que te buscan son obsesados, inquietos, enfermos, personas en la última escala de la vida. Sin embargo, insinúas íntimamente cómo renovarse y trabajar si has sido tan poco favorecido. Siente la necesidad de difundir la luz que se irradia del mensaje espírita entre tanto. No te perturbes ni desanimes. El espiritismo se presenta y se afirma por la conducta de los que lo exponen sin imponerse a nadie. Los transeúntes del carruaje dorado de la mediunidad deslumbrante son como tú mismo, enfermos graves en desfile ilusorio. Demandan el túmulo que los aguarda, inexorablemente engañadores, son enfermos del espíritu en adelantado grado de desequilibrio. Es verdad que portan el tesoro medianímico en elevada expresión fenoménica, para que no digan ignorar más tarde las informaciones del mundo inmortal hacia donde marcha. En cuanto se divierten, aumentan compromisos, agravan responsabilidades. Todos los elogios que recibieran quedarán con la masa carnal y silenciosos e inexpresivos en el sepulcro. Mientras tanto, muchos constatan antes del retorno a la vida espírita del abandono de que son objeto por parte de sus admiradores, también transeúntes de la vida, sintiendo el sabor amargo y ácido del arrepentimiento demasiado tarde. Medianidad es compromiso con la conciencia sedienta por la recomposición del pasado, es medio de servir con seguridad y desprendimiento por brindar trabajo a otro por intermedio de alguien. Ayuda pues a aquellos que en el más allá sufren y te advierten con la aflicción de ellos. Tal vez no seas un gran medium, conocido y disputado por la adulación de los hombres. Mientras tanto, procura constituirte en obrero del amor, que no es ignorado por los infelices, pudiendo ser identificado por los desdichados de la recticidad. Jesús, el inmaculado medium de Dios, cuando estuvo con nosotros y dio inicio a su apostolado de amor excepcional, ignoró deliberadamente a los magos y adivinos de su época, sensitivos de renombre, y profetas conocidos, videntes famosos y escribas célebres, retóricos apasionados y curadores distinguidos, para seleccionar atormentados, enfermos, sufrientes y perturbados de las cercanías de las ciudades por donde deambulaba, hiriendo del lodo y amparando del abismo a los que se enloquecieron, para con ello levantar como levantó la más duradera y noble construcción que el espíritu humano conoce, la de la redención del hombre. Con integridad y conciencia. Solicitaste una fe que llenase de tranquilidad el vacío del alma, y el espiritismo ofreció a tu mente indagadora respuestas justas para los afligentes problemas, otorgándote una fe con bases racionales. Deseaste un campo de trabajo donde pudieses aplicar las posibilidades del amor en legítimas actitudes de abnegación desinteresada, y la doctrina espírita colocó a tu disposición la gleba de la humanidad sufriente. Pediste salud para el cuerpo y equilibrio para la mente visitada por disturbios frecuentes, y el mensaje espiritista cedió a tu espíritu los tesoros del estudio y las terapias del pase y del agua fluidificada, por medio de las cuales conseguiste ordenar la casa mental
y recomponer el metabolismo orgánico. Requiriste la bendición de compañeros leales a tu lado, entre los cuales la devoción y el esfuerzo digno te brindasen la oportunidad de la reforma íntima con tus planes de espiritualización personal, y la palabra espírita te ofreció amigos a la manera de hermanos que también buscaban la liberación. Pensaste en adquirir conocimientos que te capacitasen con los instrumentos hábiles por el triunfo espiritual y la codificación cartesiana de fácil acceso te franqueó los valiosos depósitos de la sabiduría universal en un curso de alcance de todas las mentes. Prometiste construir un imperio de fraternidad real si consiguieses los medios de ejecutar el programa que trazaste. Y la revelación de los espíritus abriendo los paneles de la inmortalidad te habló del tiempo de que dispondrías por las frutas del infinito si comenzases a trabajar desde entonces. Mientras tanto aún te encuentras en el pórtico de la tarea espírita a realizar, solicitando y meditando, manteniendo actitudes de inquietud y duda. Haz un balance sensato de tus actividades con integridad y conciencia. Dices ahora que la fe de que dispones no es bastante poderosa para armonizarte interiormente. Afirmas que el campo de trabajo está muy poblado de incertidumbre y sospecha. Explicas que la salud es una concesión transitoria que no se fija. Informas que los compañeros de la faena espírita no difieren mucho de otros hombres. Pregonas que las preocupaciones no te favorecen con la dádiva preciosa de la serenidad para el estudio. Esclareces que la actualidad no soporta construcciones de amor porque campean libremente la criminalidad y el egoísmo exagerado. Y en la contabilidad de tus hechos, el débito alcanza expresiones alarmantes. Acreditaste tan solo lamentaciones, quejas, hacedumbre, rebeldías, decepciones, exigencias. No esperabas un rumbo de santificación con el esfuerzo personal, exhaustivo, para el justo rescate de los compromisos negativos del pasado. Pretendías una elección de progreso sin esfuerzo, una concesión gratuita de la divinidad que te situase encima de la calavera común de los que luchan y sufren, lloran y sirven, redimiéndose a sí mismos, y por eso te supones desheredado de los favores celestes, olvidado por el cariño de los espíritus excelsos. Sueñas con el cielo, mientras desprecias la tierra considerándola abyecta. Pretendes evolución y te recusas a elevarte. Procuras reposo sin el pago de la moneda del trabajo, el río de las horas. Sin embargo, corre llevando en sus vibraciones tiempo las oportunidades perdidas. Narra una vieja historia que en un eremiterio humildísimo residía un santo hombre, asceta, que vivía con frugal y pobre alimentación de manzanas y tragos de agua que sorbía en un arroyuelo vecino. Sin embargo, se exaltaba y se quejaba en sus oraciones diciendo: sufro por ti, e indagó: ¿habrá alguien más pobre que yo? Un poco más abajo, en el mismo sitio junto al curso del agua, vivía otro monje que se alimentaba con las cáscaras de manzana que flotaban en el riacho modesto. Antes de lamentarte, mira hacia abajo y contempla también a los que están en la retaguardia. No exijas nada ni reclames nada. Dispersa las tinieblas y retira el hollín que empaña tus lentes espirituales. Medita serenamente en el impositivo de la hora, estudia con atención y acentro interés el espiritismo que honra tu existencia y sal al campo, aprovechando el tiempo, alimentándote de esperanza y bebiendo el agua purificante de la fe viva, regalando al mañana las fruslerías que aún ahora te atormentan y lo que no consigue realizar contigo, Jesús, el incomparable amigo, lo hará oportunamente. Así finalizamos la lectura de esta noche del libro Dimensiones de la Verdad. Haremos la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que esas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.